escribir es el sostén de una convicción que tiene mucho que ver con tu propia vida. Y intentar escribir de una manera peculiar o de una manera particular en la búsqueda de eso que se llama tener un estilo personal. No sé, esto que a veces parece un poco disparatado, ¿no? Pero en la consecución de ese tipo de escritura y en el compromiso de encontrarla, en lo que es escribir por descubrir y en la valoración del texto, es decir, bueno, yo quiero hacer literatura y una parte crucial de lo que quiero hacer, más allá de lo que voy a contar y del destino que pueden tener las historias o no historias que quiero contar, en nuestro caso las historias, eso se resume o se acrisola en lo que es una escritura y un compromiso con esa escritura. Efectivamente. ¿No? Que es la escritura, digamos, la que da la personalidad a las historias que cuentas. De tal manera que esa historia contada sin esa exigencia sería una historia distinta, ¿no? A ese extremo de exageración se llega, ¿no? Cuando valoras la escritura por encima de cualquier otra cosa. O sea, en el principio fue la escritura, ¿no? Y luego ya veremos lo que se cuenta, ¿no? Y es la escritura la que condiciona lo que cuentas, me parece a mí, ¿no? Sí, sí. Escritura, estilo, en fin, lo que significa la sustancia literaria, ¿no?, de las cosas. Sí, es un enfrentamiento, diríamos, es decir, bueno, en lo que yo me quiero expresar, y luego podemos hablar ya del interior de este asunto, en lo que yo me quiero expresar por destino, por vocación, por instinto, es en una materia verbal, no de otro tipo, que se constituye en un estilo literario, para entendernos, ¿no? En una escritura. Y eso es lo fundamental, lo fundamental de mi búsqueda, ¿no? Yo busco escribir de una manera y con ese telar y con esa materia verbal, con esa materia de imágenes, con esa materia de todo lo que esto conlleva, voy a construir un mundo que viene dado desde ella. Claro. No invento para escribir, sino que escribo para inventar, en algún sentido. Efectivamente, en el principio fue el verbo. Y ya está. Eso sí que está bien. ¿Quién lo hizo? Eso. Esto de que en principio fue el verbo. Esto viene de arte. Esto sí, lo decía un maestro de mi escuela, pero él lo decía con minúscula. Pero yo creo que esa frase es con minúscula. La cita sí. Lo del verbo. Sí, el verbo. Lo del verbo. No, yo creo que sí. Sí. Bueno, lo dejamos ahí. No, está bien, sí. Yo creo que además ese es el arranque. Sí, hombre, claro. Sí. Además, ¿qué te gustaba a ti cuando diríamos, en el momento en que se producía en tiempos, bueno, en mi caso muy primitivos, muy de infancia, adolescencia, y en tu caso tampoco tan lejos? Yo creo que lo primero de la conmoción que despertaba ese chasquido que te iba a hacer escritor o creador de ficciones y tal, estaba en las palabras. Estaban las palabras, sí. Estaban las palabras, sí, más que en la historia. O sea, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que esa parte... Yo recuerdo tardes de auténtica borrachera. Bien, niños solitarios, estamos hablando de niños solitarios, niños así sin especiales atractivos, sin encontrar especiales atractivos en otras cosas. Entonces la lectura, eres un lector voraz, indiscriminado, tampoco sin maestros a los que remitirte, y el gran descubrimiento de la literatura, de las palabras, que no es tanto encontrar una historia, ¿no?, como es la expresión. En el principio está la expresión, ¿no? Sí. La expresión. Y luego, cuando te pongas a escribir, pasarás un tiempo de un purgatorio, pues, prolongado, hasta encontrar, digamos, en el fondo de la mina esa expresión, ¿no?, que quieres hacer, ese estilo en el que te reconoces. Y a partir del cual ya dices, bueno, pues ya puedo contar lo que quiera, ¿no? Pero primero encontrar eso. Sí, yo creo que eso presupone un largo camino de aprendizaje que se hace desde luego en la lectura,
que se hace, bueno, escribiendo en la mucho. peculiaridad. Sí. Y luego escribiendo mucho, un poco desaforadamente, Claro. y un poco sin destino. Claro. En lo que luego, cuando te das cuenta de todo lo que hiciste y tiraste, que era la función normal, claro. porque había, creo que en eso, ese proceso conlleva un cierto, como un desapego grande de ti mismo. Lo que es la búsqueda de la escritura es como un desasosegado camino que tarda tiempo en discurrir y que conlleva como mucha experimentación personal de cosas que no valen, pero que hay como mucha incitación personal solitaria. Solitario, sí. Solitaria, extremadamente solitaria. Sí. Yo no sé si en eso probablemente hay un paralelismo grande. La soledad de la experiencia es un poco la propia soledad del lector, ¿no? La lectura es un acto solitario, ensimismado, sí, creativo. recogido, ¿no? Sí. Te enajenas a toda una serie de diversiones externas para encerrarte en casa castigado con la lectura, ¿no? Sí. Te autoinfligías. Luego decíamos que esto conllevaba unas ciertas dosis de disciplina y de sufrimiento. Bueno, yo en lo de la disciplina estoy de acuerdo. Ya sabéis que la disciplina tiene variadas connotaciones y acepciones, y una de ellas es la disciplina de tipo punitivo, ¿no? Bien, había disciplina, pero no es un camino de sufrimiento, es todo lo contrario. Yo creo que este tipo de búsqueda de la expresión, de dar cauce encontrando la materia a algo que tú llevas dentro y que quieres sacar hacia afuera, hombre, con muchos ejemplos que van estando en las lecturas que haces o en las cosas que escuchas, a mí me parece que enseguida se constituye en una vía placentera y en algún sentido vitalista, en algún sentido vitalista. No es como una penosa reconcentración que te lleva a una pequeña maldición personal de estar fuera de la vida y de la realidad, sino que eso es como un aprendizaje revitalizador. Pero claro, tal vez ese es el momento en que el camino de lo que escribes encuentra ya el contenido de lo que quieres escribir. Claro, evidentemente una vez que a fuerza de entrenamiento, a fuerza de depuración, a fuerza de encontrar ese tesoro, pues vas encontrando también lo que quieres decir. Sí, en realidad... No es que te plantees, ahora voy a escribir la historia de mi infancia, no, es que es al revés, o sea, primero voy a encontrar un lenguaje y luego, una vez que encuentre ese lenguaje, ya me vendrán las historias, ¿no? Porque las historias de alguna manera las adaptas a ese lenguaje, ¿no? Las historias que quieres escribir, ¿no? Bueno, tal vez porque en eso, el tener un instinto verbal o esa incitación desmedida y obsesiva al encuentro del cauce expresivo, claro, conlleva irremediablemente un mundo personal que se va a formalizar. Se va depurando. Y es un mundo imaginario, es un mundo entonces que fragua en ese crisol que tú ya tienes de una manera, seguro que precaria, suficiente, pero que ya da pie a que pases ese previo proceso un poco experimentador a intentar ya contar lo que te da la gana. Claro, exactamente, a contar tu mundo. Sí, donde estaría ya la seguridad, la primera. Sí, todavía balbuceos y tal, pero con orgullo ya de escritor, ¿no? Sí. Orgullo de decir, bueno, pues aquí está, esto es lo mío. Claro, probablemente porque eso, en el fondo, es un poco lo que te distingue también, ¿no? O lo que crea una cierta conciencia de escritor, de creador. Hay un momento en que, tarde, temprano, adolescente por ahí zozobrante, joven inquieto que andas todavía con no se sabe qué, o ya personaje medianamente maduro, de pronto parece que se ha perfilado tu conciencia de escritor y de algún modo ya parece que sabes lo que quieres.